Usted está participando en un juicio legal y como parte del juicio deberá rendir una deposición. Una deposición es una sesión de preguntas y respuestas entre usted y el abogado de la parte oponente. Habitualmente rendirá su deposición en la oficina de su abogado, quizás en la sala de conferencias o en la biblioteca, o también podría seleccionarse un sitio neutral. Aun cuando la deposición parezca algo informal, no lo es en absoluto. Es muy posible que el abogado de la parte oponente trate de ser muy simpático y amistoso con usted para que entonces usted baje la guardia, se descuide y él se aproveche. La diferencia entre una sesión amistosa de preguntas y respuestas y una deposición es que esta última queda registrada en los libros del tribunal. Todos de pie. Sesión del Tribunal del Distrito. Preside la ilustre María Ramos. Probablemente usted ya ha visto cómo funciona un tribunal en películas o programas de la televisión. Hay un juez, los abogados de ambas partes, el jurado y, por supuesto, el relator del tribunal, quien trabaja con un equipo de transcripción. Se trata de una experiencia muy seria y no mucha gente la ha experimentado. Es muy importante que entienda que la deposición que va a rendir es tan seria y formal como si estuviera dando su testimonio en la sala de un tribunal. Comencemos examinando los participantes de su deposición. Estará presente su abogado, cuya función es protegerle y asegurarse de que el abogado oponente no se salga de la línea con cualquiera de sus preguntas o con su comportamiento. También estará el abogado oponente, quien estará a cargo de las preguntas. Y finalmente tenemos a esa persona que le quita la informalidad a esta reunión, el relator del tribunal, cuyo trabajo es transcribir cualquier cosa dicha aquí a fin de presentarla posteriormente en el tribunal, por si su caso terminara allí. Todo será registrado en un librito como este. Muchas veces los casos no llegan al tribunal. A menudo, y dependiendo de lo que se diga en la deposición, las partes involucradas llegan a un arreglo fuera del tribunal, pero en casi todos los casos hay una deposición. Por eso es fundamental que usted se prepare muy bien para la suya. Es aconsejable estar siempre muy bien presentado para la ocasión. Debe vestirse con ropa conservadora, tener el cabello bien peinado y los zapatos pulidos. Esto se aplica a hombres y a mujeres. Su apariencia física debe reflejar la seriedad que usted está poniendo en este asunto. Recuerde que el relator estará siempre callado. De hecho, quizá a usted se le olvide que la persona está allí. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Yo estoy muy bien. Llegué un poquito tarde, pero me paré al lado de esa belleza de Cadillac que está parado allí. ¿Es suyo? Sí, es mío. Caramba, qué carrazo. Gracias, a mí me encanta. Frecuentemente durante la deposición, los dos abogados se echarán bromas o se dirán comentarios maliciosos entre sí. Esto lo confunde a uno. No baje la guardia, porque no importa lo informal que parezca la sesión, recuerde que el relator lo está registrando todo. Ahora hablemos de algunas de las reglas de oro de su deposición. Primero que todo, diga la verdad. Usted debe vivir con integridad, y no hay pleito legal que valga tanto como para poner en juego su honor. Segundo, generalmente el jurado tiende a simpatizar con usted, debido a la creencia popular de que todos los abogados tratan de aprovecharse de los testigos, de manera que mucho de lo que decimos aquí es para ayudarle a mantener esa ventaja natural. Señor Ruiz, ¿cómo han interferido sus acciones con el negocio de mi cliente? Nadie está interfiriendo con el negocio de su cliente. Si hay algo que se está dañando aquí es mi compañía. La regla más importante que usted debe recordar es mantenga la calma. No se enoje ni discuta con el abogado oponente. Para él, lo mejor que puede pasar es que usted se enfurezca. Si eso pasa, el jurado dejará de simpatizar con usted. Aunque parezca ilógico, los jurados y los jueces esperan que los testigos permanezcan tranquilos, porque creen que las personas sinceras son personas calmadas. Usted nunca ganará un juicio si pierde la compostura, porque entonces el otro le hará toda clase de preguntas y usted no podrá hacer más que contestarlas. Señor Ruiz, ¿ese contrato que usted firmó con mi cliente es el contrato estándar de construcción? Sí. ¿El apoyo financiero contemplaba 2 edificios? Sí, en efecto. Trate siempre al abogado oponente con respeto. Es como ese viejo dicho militar que dice, salude al uniforme,
no a la persona. Llame al abogado oponente señor o señora y trátelo con el mismo respeto con el que trataría a su propio abogado. Hay errores básicos que debe evitar durante su deposición. Seguidamente daremos algunos ejemplos de cómo rendir una buena deposición y de lo que podría pasar si comete errores. Una deposición no es una conversación entre usted y el abogado oponente. En una conversación normal, generalmente usted sabe de lo que la otra persona está hablando, incluso si las palabras no tienen sentido. Usted lo sabe viendo las expresiones faciales, o por el contexto de la pregunta, o simplemente tratando de adivinar. Nada de eso pasa en una deposición. Aunque quizás sea difícil recordarlo, usted está allí solo para responder a las preguntas del otro. Está allí para contestarlas con sinceridad, pero nada más. No tiene la obligación de adivinar, ni tampoco debe decir las cosas que usted creyó que el abogado quería preguntar. Imagínese que ese abogado oponente es como una computadora. Usted tiene que esperar a que la pregunta aparezca y entonces contestar exactamente lo que se le preguntó. No diga más de la cuenta. ¿Y en qué fecha firmó usted el contrato con...? El 18 de febrero. Ya veo. ¿Y cuándo firmó el otro contrato con la constructora Fernández? Eso fue el 1 de diciembre. Nunca interrumpa la pregunta, ni siquiera si ya sabe lo que le van a preguntar. De hecho, siempre deje que la persona termine la pregunta, haga una pausa, respire profundamente y entonces conteste. ¿Y cuándo firmó el otro contrato con la constructora Fernández? El 1 de diciembre. El 1 de diciembre. Gracias. Esto le permitirá 3 cosas: pensar, recobrar la calma y dar una respuesta mesurada. Recuerde que el relator del tribunal está registrando palabra por palabra. Hasta ahora hemos hablado de su preparación mental para la deposición. Hay, sin embargo, otras preparaciones muy básicas que debe hacer. Observemos ahora una deposición y veamos las cosas que hemos discutido hasta ahora. En este caso, la señora López estaba conduciendo su automóvil y al tratar de pasar una intersección, otro carro la chocó por detrás. El abogado oponente está tomando la deposición de la señora López y está tratando de demostrar que la culpable fue ella, porque se descuidó cuando estaba pasando por la intersección. Al llegar a la intersección, ¿hubo algo que tapara su visión? Yo acababa de sacar mi cigarrillo. Estaba sintonizando la radio y vi el carro. Ah, estaba fumando. Sí, fumo un poquito, pero estoy tratando de dejarlo. De hecho, estaba yendo a ver a mi médico. Oh, estaba enferma. Yo no dije que estuviera enferma. ¿Y entonces cuál es Ya no tenía la gripe. el nombre de su médico? Tenía 2 días sin tomar la medicina. Y no estaba mareada cuando me chocaron. Aquí hubo varios errores, y es posible que se haya perdido la oportunidad de ganar el caso. Ella se enojó y ahora el abogado opositor sabe que puede hacerla enojar enfrente del jurado. Interrumpió la pregunta y trató de adivinar lo que él le estaba preguntando. Y lo peor de todo, dio información que no le estaban pidiendo. Volvamos a ver la escena. Primero que todo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Hubo algo que tapara su visión al llegar a la intersección? Yo acababa de sacar mi cigarrillo. Estaba sintonizando la radio y vi el carro. Oh, estaba fumando. Sí, fumo un poquito, pero estoy tratando de dejarlo. De hecho, estaba yendo a ver a mi médico. Ah, estaba enferma. La pregunta no tenía que ver nada con fumar, ni con la radio, ni con médicos, ni con ninguna enfermedad. Yo no dije que estuviera enferma. ¿Y entonces cuál es Ya no tenía gripe. el nombre de su médico? Tenía 2 días sin tomar la medicina. Y no estaba mareada cuando me chocaron. Nadie le preguntó acerca de medicinas, ni del efecto de las medicinas. Todo eso lo dijo ella sin necesidad. Veamos cómo debió haber contestado. Al llegar a la intersección, ¿hubo algo que tapara su visión? No, señor, nada. Antes de meterse en la intersección, ¿vio el carro que se acercaba? Sí, señor, sí lo vi. ¿Y por qué siguió metiéndose en la intersección? Ella tenía una señal de pare y estaba desacelerando, así que supuse que se pararía. Oh, ¿estaba usted bebiendo o estaba bajo los efectos de alguna medicina ese día?
No, señor, no lo estaba. Fíjese que ella contestó las preguntas de manera sincera, bien pensada y sin interrumpir. Al llegar a la intersección, ¿hubo algo que tapara su visión? No, señor, nada. Antes de meterse en la intersección, ¿vio el carro que se acercaba? Sí, señor, sí lo vi. Ella no trató de adivinar las preguntas, no se enojó. Contestó solo lo que le preguntaron y no dio información de más. ¿Estaba usted bebiendo o estaba bajo los efectos de alguna medicina? No, señor, no lo estaba. Como ve, es sumamente importante escuchar las preguntas que el otro abogado le está haciendo. Hay otras cosas que también debe recordar. Primero, es posible que no sepa la respuesta de una pregunta. Señor Ruiz, ¿cuánto tiempo toma levantar un edificio prefabricado? No lo sé. ¿Y cuánto tiempo tendría usted que quedarse en el sitio de la construcción? No lo sé. No tiene nada de malo no saber la respuesta a una pregunta. Sencillamente dígale al abogado que usted no sabe. Algunos testigos creen que parecerán ignorantes si dicen que no saben algo, pero eso no es así. Solo será daño si trata de adivinar una respuesta que no sabe. Asimismo, sin duda el abogado oponente le hará preguntas que no tienen sentido. No tiene nada de malo no saber una respuesta. Sencillamente pídale al abogado que le explique la pregunta. Señor Ruiz, ¿entendía usted que la multa por no terminar el edificio se anularía en casos de fuerza mayor, de huelgas o de cláusulas laborales? Lo lamento, pero ¿podría explicarme esa pregunta? Ahora bien, hay 3 clases de preguntas peligrosas. La primera es una pregunta compuesta. En ella, el abogado oponente combina 2 o más preguntas, y la mayoría pueden contestarse con una sola respuesta. Pero parte de la pregunta está equivocada. Veamos. Señor Ruiz, ¿entendía usted que la fecha de terminación estaba sujeta a las condiciones climáticas y que no se impondría una multa en caso de huelga y que el contrato mismo estaba sujeto a la disponibilidad de material? ¿Sí? ¿Sí? Usted probablemente quiere sonar como que está de acuerdo, aun cuando parte de la respuesta esté equivocada. Desafortunadamente, si usted contesta a la pregunta con un simple sí o no, entonces estará de acuerdo no solo con la parte correcta, sino también con la equivocada. La verdad es que es muy posible que el abogado le esté tendiendo una trampa. Señor Ruiz, ¿entendía usted que la fecha de terminación estaba sujeta a las condiciones climáticas y que no se impondría una multa en caso de huelga y que el contrato mismo estaba sujeto a la disponibilidad de material? Bueno, esa pregunta está complicada. En realidad, esas son muchas preguntas. Les ruego hacer cada pregunta por separado y con mucho gusto se las contestaré. Ahora veamos la segunda situación. Tenga cuidado con las preguntas que suponen hechos falsos. Señor Ruiz, ¿entendía usted que los de la constructora Fernández tenían muchas ofertas de construcción y que no podrían aceptar ninguna otra mientras estuvieran en obligación con usted? Eso no era importante. Él no estuvo de acuerdo con cosas que no eran verdad. Fíjese en la manera de manejar estas preguntas basadas en hechos falsos. Señor Ruiz, ¿entendía usted que los de la constructora Fernández tenían muchas ofertas de construcción y que no podrían aceptar ninguna otra mientras estuvieran contratados por usted? Yo no creo que sea correcto decir que la constructora